Vamos a arrancar. Bueno, muchas gracias por venir. Bienvenidos a la Universidad de San Isidro. Yo soy Jerónimo Biderman, soy vicerrector de Investigación y Extensión. Estamos reunidos para compartir este rato, esta charla titulada Autodiagnóstico Institucional, apuntes para pensar la escuela que necesitamos, y que tiene como origen, bueno, una idea de mucha gente que se fue juntando y fue pensando qué podíamos hacer para profundizar en la reflexión sobre estas temáticas. Así que bueno, nada, gracias a Maxi Estigarribia, a Cris Couseiro, bueno, que son aquí de la casa, del Colegio Marín y del ámbito también de la universidad, a Liliana Ballesteros, que es bueno, inspectora jefa, y hay también inspectores de gestión estatal y de gestión privada aquí de la región metropolitana norte. Gracias a Milena La Monega, concejala de San Isidro, a Laura Ceballos, también de SADOP, zona norte, bueno, y a directivos y docentes de ambas gestiones. Y por supuesto a Lilia Toranzos, que es experta en evaluación institucional, que es nuestra disertante de hoy, y los voy a dejar con Constanza Barbato, que es la decana de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, acá de la UCI, es nuestra anfitriona, así que le paso el micrófono y ya arrancamos. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? ¿No? Sí. Bueno, como les dijo Jero, mi nombre es Constanza Barbato, yo soy decana de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, de acá de la Universidad de San Isidro. En esta universidad, en esta facultad tenemos 3 carreras, tenemos comunicación social, tenemos trabajo social y tenemos también ciencias de la educación. Para nosotros, cuando nos juntamos a pensar un poco cuál podía ser la temática de este encuentro, nos parecía, bueno, primero decirles que algo que hablábamos con Lila recién, que esta es mi primera jornada presencial después de mucho tiempo, me imagino que para muchos de ustedes también, así que por lo menos en lo personal me encuentro bastante motivada y emocionada, porque volver a encontrarnos y a ver las caras y no estar enfrente de un Zoom, lidiando con mis hijos además, que me tiran la puerta cada vez que estoy ahí en un Zoom, es algo buenísimo. Pero sobre todo lo que pensábamos era, bueno, ¿cómo vamos a volver? ¿No? Vamos a hacer jornadas de nuevo, nos vamos a volver a juntar, vamos a pensar nuevamente a la educación, a los procesos educativos. ¿Y de qué forma vamos a hacerlo? ¿Vamos a hacerlo igual que antes? ¿Vamos a continuar con aquellas prácticas que caracterizaban a nuestra profesión? ¿O vamos a, por lo menos, no sé si cambiar radicalmente, pero por lo menos invitarnos a pensar distintas prácticas, formas que pudiésemos llevar adelante, por lo menos como institución, ¿no? Esto de pensarnos a nosotros mismos, surgía un poco en la génesis de esta charla, esto de decir, ¿qué pasa en las escuelas? ¿No? Hay algo que tracciona y que nos lleva casi naturalmente a comportarnos de la misma forma, sin dar cuenta, sin detenernos en que hay ciertas cuestiones que nos fueron pasando desde diferentes dimensiones, y que hacen que no podemos volver igual. Y que es necesario que nos detengamos, que pensemos y que propongamos algún tipo de análisis, empezando por las instituciones, ¿no? Bueno, ahora igual Lilia va a decir si se empieza por ahí o no, ¿no? Pero bueno, en ese sentido es que pensamos esta jornada para que las instituciones educativas, especialmente la escuela, podamos pensarnos y hacer un análisis, ¿no? Y en ese sentido, bueno, Lilia Toranzos, ella es licenciada en Ciencias de la Educación por la UBA, es especialista en Planificación y Gestión de Políticas Sociales de la UBA, fue responsable de la coordinación técnica del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad Educativa de la UNESCO, ORELCE, directora nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa del Ministerio de Educación de la Nación, y hasta el 2017 co-coordinadora del Sistema de Información de Tendencias Educativas en América Latina. Bueno, su currículum es amplísimo y tiene muchas cosas más que ustedes seguramente ya la conocen, así que las invitamos a escucharla. La idea de esta jornada es que sean aproximadamente 30 minutos, 40 minutos de la exposición de Lilia, y luego abrirlos a consultas y preguntas, comentarios que ustedes quieran hacer, si les parece. Así que Lilia, cuando quieras. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Ahí compartíamos con Constanza la emoción también para mí, es la primera actividad presencial desde febrero del 2020, así que es como
muy emocionante, muy raro y muy emocionante, porque hemos pasado mucho tiempo con muchas preocupaciones y a distancia, con lo cual es muy significativo. También me resulta muy significativo, para mí es la primera vez en esta universidad, con lo cual siempre me resulta muy agradable y muy desafiante conocer nuevos espacios vinculados con la formación, nuevos espacios que se proponen pensar, reflexionar, hacer y trabajar en conjunto y cuestionar, en algún sentido, qué hacer para mejorar nuestras prácticas en el ámbito del sistema educativo. La propuesta que me hicieron inicialmente a mí tenía que ver con esto, tenía que ver con, bueno, algunos apuntes, algunas pinceladas, algunas cuestiones, por lo menos cerrando este año y posiblemente una etapa muy particular y muy complicada, digamos, de nuestras vidas en lo personal y en el sistema educativo en general. Pensar en unas pinceladas como para iniciar un trabajo de reflexión sobre, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos de acá en adelante? ¿Cómo nos pensamos? ¿De qué se trata la escuela que necesitamos? ¿Y cómo podemos avanzar en algún tipo de reflexión conjunta vinculada con o asociada a la idea de autodiagnóstico institucional o de diagnóstico institucional? Esta fue básicamente la propuesta. Entonces, en ese sentido, digamos, yo proponía, digamos, un espacio, aunque sea pequeño, pero inicial de trabajo, donde el objetivo fuera justamente el de compartir algunas herramientas, digo, algunas cuestiones iniciales que nos permita pensar en cómo iniciar este proceso, donde a mi criterio parte de este proceso tiene que ver, por un lado, con sistematizar y revisar lo que hemos realizado durante los años 2020-2021, que ha sido mucho, sin lugar a duda, pero también ha sido muy distinto, donde, de más está decir, todas las estructuras que conocíamos resultaron conmovidas. Por lo tanto, encontramos formas diferentes de organizar, a veces mejor, a veces peor, pero básicamente lo que se generó es esta situación generalizada, sistémica, de conmoción de aquello sobre lo cual, aquellas certezas sobre las cuales estábamos trabajando. Entonces, como sucede en cualquier ámbito de la vida, en el ámbito del sistema educativo pasó lo mismo. Todo aquello que para nosotros formaba parte casi de lo natural que se producía en el ámbito del sistema educativo quedó conmovido. Lo natural ya no era tan natural, lo esperable ya no estaba donde tenía que estar o del modo que tenía que estar, y tuvimos que generar herramientas, propuestas alternativas y encontrarnos también con problemas muy diferentes y en algunos casos muy agobiantes o muy agravados en relación con algunas cuestiones del sistema educativo. Y es más, a mi criterio, digamos, yo que siempre me dedico a los temas de evaluación, y como ustedes bien saben, la evaluación siempre tiene mala prensa, porque la evaluación siempre viene de la mano de malas noticias, digamos. Justamente una de las cosas que nos aparecía como en todo este periodo era, si quisiéramos hacer algo en términos de una mirada evaluativa, era que incluso algunas cosas sobre las cuales nosotros estábamos seguros que funcionaban, frente a esta situación de emergencia y de conmoción total, nos dimos cuenta que no funcionaban tan bien. Digamos que su funcionamiento era parcial, a veces era como sí, a veces era un poco más precario de lo que estábamos dispuestos a asumir. Entonces, de alguna manera, a mi criterio, digamos, un muy buen inicio tiene que ver con pensar en cómo podemos sistematizar y revisar esto que hemos realizado para que nos sirva en términos de aprendizaje. La idea es esta, la de aprovechar toda esta experiencia, con lo bueno y con lo malo, en términos de aprendizaje. Esto nos lleva, digamos, desde el punto de vista de cualquier proceso analítico, de cualquier proceso de diagnóstico, nos lleva a un segundo instancia, que es esta de identificar los desafíos institucionales y las fortalezas, o sea, aquellas cosas que de repente se han visto fortalecidas o hemos reconocido como capacidades, pero siempre pensando no en capacidades individuales, sino en capacidades institucionales. Nuestro foco y la invitación es a que hagamos el esfuerzo por pensarlo en términos institucionales. Hemos reconocido habilidades que posiblemente no estaban puestas en juego, o no las conocíamos tanto, o no las habíamos explorado tan intensamente. Y también algunos desafíos, digamos, pensando en aquellas cosas sobre las cuales todavía institucionalmente reconocemos que necesitamos trabajar, que necesitamos fortalecer, que necesitamos generar algunas estrategias diferentes. Entonces,
En la idea general de diagnóstico, digamos, sobrevuela esta cuestión. El diagnóstico tiene que ver con revisar en primera instancia qué es lo que tengo, y también poder identificar, o sea, ponerle nombre en algún sentido a eso que tengo, y yo les propongo ponerle nombre en términos de desafíos y de fortalezas. Y con esos elementos poder pensar qué escuela es la que necesitamos y cómo avanzar hacia su construcción, porque qué escuela necesitamos también nos podemos quedar en enunciados muy generales. El punto es qué escuela necesitamos para poder, digamos, comenzar a accionar. Todo esto nosotros lo podríamos inscribir como un ejercicio de planificación, básicamente, digamos, que posiblemente un ejercicio de planificación institucional que hoy por hoy tiene unos elementos bastante diferentes. No estoy pensando en la planificación didáctica, sino estoy pensando más bien en una planificación a un poco más gran escala, pensando en términos institucionales y pensando en metas o en objetivos que desde el punto de vista de cada una de las instituciones o de conjuntos de instituciones querramos asumir. Este es como el plano en el que nos estamos ubicando en estas reflexiones. El recorrido mínimamente, digamos, que les propongo, y así muy sintéticamente, tiene que ver con algunas ideas generales sobre el diagnóstico, objetivos, digamos, del diagnóstico institucional y la definición particularmente de las principales dimensiones a revisar, es decir, qué miro cuando estoy, por dónde podría empezar a mirar para comenzar a construir un diagnóstico, algunas herramientas, pero sobre todo información disponible. Acá yo soy como bastante temática con el tema de la información. Yo soy de una generación en la que todo el tiempo explicábamos las cuestiones por la falta de información. Todos los problemas tenían que ver con que no había información suficiente. Esto por miles de razones y miles de desarrollos que se produjeron en el ámbito del sistema educativo y fuera de él, no es la situación en la que contamos en este momento. Información hay, y a veces hay muchísima información, con lo cual posiblemente lo que requerimos no es más información, sino criterios para saber buscarla, saber seleccionarla, en algunos casos saber registrarla y demás. Entonces, siempre me parece que una de las prácticas que aparecen como desafiantes tienen que ver con eso, con reconocer todo el cúmulo de información con el que ya contamos y ponerlo al servicio de aquello que queremos construir. Y por último, digamos, algunas pistas para pensar la escuela que necesitamos, que por supuesto yo tengo más preguntas que respuestas, y en realidad es una invitación, como se imaginarán, a seguir pensando. Yendo un poquito para atrás, o al primero de los puntos, cuando pensamos en términos de diagnóstico, en realidad estamos pensando en una acción de evaluación. Es una evaluación que tiene un propósito claro, un propósito preciso y específico. Cuando nosotros pensamos en términos generales en evaluación, a mí me interesa mucho, o sea, suscribo mucho, una definición muy, muy simple de las millones de definiciones que hay de procesos de evaluación. Una definición de evaluación que hace Tembrick, donde él menciona a la evaluación, como define la evaluación como un proceso de producción de información, dice que sirve para formular juicios de valor, a partir de las cuales se toman decisiones. A mi criterio, en esta definición sumamente sencilla, sumamente sintética, aparecen tres elementos que son gravitables. El uno, siempre estamos hablando de un proceso de producción de información. Nos interesa saber sobre qué, de qué modo, y sobre todo para hacer qué con esa información. Siempre aparecerá esta cuestión valorativa, siempre aparecerá un componente vinculado con una valoración. Y esa valoración siempre tiene atrás un análisis de carácter comparativo. Quiero decir, cuando yo analizo esa información, siempre voy a estar haciendo una comparación. Ahora, la cuestión es, ¿qué elijo comparar? Yo puedo comparar algunas situaciones en momentos distintos, yo puedo comparar algo respecto de los objetivos o de las metas que me he planteado, digamos. Entonces, siempre van a aparecer algunos términos a partir de los cuales voy a generar una comparación que me tiene que resultar útil, provechosa, positiva, desde el punto de vista del propósito que quiero lograr. Y el tercer elemento, que me parece sumamente iluminador, digamos, en la definición de Tembrick, es que todo esto se hace porque queremos tomar decisiones. Si no queremos tomar decisiones
en algún rumbo, en algún sentido, no nos gastamos en hacer una evaluación. Entonces, esta idea de la evaluación, ya no como una construcción técnicamente muy compleja, que en algunos casos lo es y demás, sino como una cuestión mucho más utilitaria, en el sentido de tenemos que tener un propósito claro, una definición clara de qué queremos hacer, con qué información contamos y hacia dónde queremos ir, o sea, qué cosas son las que queremos construir en términos de planificación, de propuestas y demás, a partir de los resultados de esa evaluación. Si no, hacemos otra cosa, bastante más sencillo posiblemente, menos esforzada y demás. Entonces, esta idea básica de evaluación, digamos que nosotros la podríamos pensar para la evaluación institucional, para autoevaluación institucional, para la evaluación de los aprendizajes, para la evaluación del desempeño docente, podemos pensarla para la evaluación de intervenciones pedagógicas de cualquier carácter, podemos pensar en los mismos términos. Cuando nosotros asumimos esta definición, podemos pensar en el diagnóstico como en una evaluación que tiene un propósito particular, es un propósito que tiene que ver justamente con producir insumos que nos van a permitir planificar acciones futuras con una perspectiva de mejora. Entonces, la idea de diagnóstico es la idea de mirar con más herramientas y ser más exhaustivo en esa mirada respecto de la institución en este caso, o de algún segmento dentro de la institución, o de algunos procesos dentro de la institución, con la idea de generar insumos que me permitan pensar mejor el diseño de estas acciones a futuro. Entonces acá tenemos una idea que a mí me parece bien potente, en el sentido de que la perspectiva de mejora es algo que no podemos perder de vista, digamos, lo que hacemos es porque intentamos identificar qué cosas, qué aspectos, qué dimensiones son aquellas que podemos mejorar. Y a partir de ahí poder pensar en este camino para la construcción de esa mejora, o sea, cómo planificarlo. Por eso yo insisto en que, en definitiva, estamos generando más y mejores insumos para desarrollar procesos de planificación, más aterrizados, más certeros, más sensatos, más factibles, más sostenibles en el tiempo. Entonces, básicamente, a lo que nos desafía cualquier proceso, en este caso de diagnóstico, en general de evaluaciones, ¿qué es lo que voy a mirar? La gran pregunta es, ¿qué es lo que voy a mirar? Y sobre todo, ¿para qué? O sea, para tomar decisiones sobre qué aspectos. En ese sentido, cuando nosotros ya nos adentramos un poquito más en el tema de los objetivos de un diagnóstico, uno dice, bueno, uno podría pensar en un diagnóstico como una acción en la que, entre otras cosas, contribuye a sistematizar, decíamos, y revisar aquello que se hizo. Esto es una de las cuestiones fuertes a mi criterio que le estaba proponiendo para este proceso. La otra tiene que ver con, a partir de sistematizar y revisar lo que se hizo, básicamente identificar los principales problemas o situaciones a atender. Y cuando menciono la idea de problema, no me estoy refiriendo a un problema familiar, a un problema, digamos, estoy refiriendo a la idea de problema, digamos, en términos de intervención, en este caso de intervención pedagógica, de intervención pública. El problema, digamos, como la identificación de una situación de carencia o necesidad de mejora en el espacio institucional. O sea, nosotros podemos identificar, o tenemos que lograr identificar, digamos, cuál es la situación actual y cuál es una situación deseable en algún aspecto de ese funcionamiento institucional. Entre la situación actual y la situación deseable posiblemente encontremos una distancia, encontremos una brecha. Ese es nuestro objeto de trabajo. El problema tiene que ver con la distancia esa que se plantea entre la situación actual, por eso necesitamos revisar y sistematizar lo que se hizo para conocer en profundidad, identificar en profundidad la situación actual, y plantearnos en términos seguramente de metas o de objetivos, qué es aquello a lo que querríamos llegar, a lo que aspiraríamos en términos de funcionamiento de la institución. Ahora se imaginan, ustedes ya se pueden imaginar, que a cualquiera de estas cuestiones uno le puede construir una respuesta general, políticamente correcta, o una respuesta
más detallada, más precisa. Justamente para que estas cuestiones se constituyan en herramientas de trabajo, lo que necesitamos es que esas respuestas sean más precisas. Tal vez no abarcan todo el quehacer de la institución, tal vez vamos a mirar algunos aspectos, y ahora vamos a mirar algunos aspectos o cómo podríamos organizar esa mirada. Pero quiero decir, a nosotros no nos sirve hablar de generalidades si queremos construir esto como una herramienta de trabajo. Quiero decir, yo que me dedico a los temas de evaluación, digo, siempre los temas de evaluación aparecen asociados a los de calidad. Tenemos casi la totalidad de los programas, intervenciones pedagógicas, acciones de mejora que empiezan con el enunciado, este tiene por objetivo mejorar la calidad. Nadie está de acuerdo en qué significa eso, pero todos estamos de acuerdo en que sí, en algún sentido, seguro que mejorará la calidad. Ahora, ¿cómo la definimos? No una definición universal, ¿cómo nos ponemos de acuerdo nosotros en el marco de nuestras instituciones qué es mejorar la calidad del funcionamiento, no sé, de las estrategias de acompañamiento a nuestros estudiantes? Algo bien puntual. ¿Qué significa mejorar la calidad? Que alcanzamos a más estudiantes, que los acompañamos más tiempo, que en general, que tenemos que a todo poder incorporarle, digamos, como correlatos más concretos. Necesitamos poder definirlo con un poco más de detalle, sobre todo de precisión, ¿no? Entonces, en este sentido, esta idea de problema, de identificar el problema como la brecha, la distancia que hay entre la situación actual y la situación deseable, también requiere una definición, digo, porque yo como situación deseable también podría decir, bueno, yo quiero una institución que colabore con la mejora de la calidad y la vida de todos los hechos. Fantástico, es muy general, necesitamos que eso tenga referencias, no sé si empíricas, pero bastante más concretas y bastante más aterrizadas. Entonces, decíamos, por un lado, nuestra tarea de sistematizar y revisar lo que se hizo. Por el otro lado, esta cuestión de identificar los principales problemas, o sea, dónde están los puntos que a nuestro criterio requieren atención, porque son más graves, porque son más amplios, porque son más estructurales, porque abarcan a más población, o porque los consideramos, digamos, centrales, porque generan condiciones de posibilidad para que otras cosas sucedan en la institución. Eso es parte de los interrogantes que deberíamos tratar de develar, o cuyas respuestas querríamos intentar construir a partir del diagnóstico. Por otro lado, muchas veces, digamos, aparece en esta tarea de diagnóstico también una idea interesante de localizar, digamos, más territorialmente y precisar, uno diría, el tamaño de estos problemas. ¿Se entiende? Entonces yo digo, si yo estoy pensando en un conjunto de instituciones, bueno, este conjunto de instituciones no se comporta de manera homogénea. Y de repente yo puedo decir, bueno, yo quiero generar mejores estrategias de acompañamiento a los estudiantes que han tenido trayectorias interrumpidas. Pero los estudiantes que han tenido trayectorias interrumpidas no se distribuyen homogéneamente en todas las escuelas. En alguna más, en alguna menos, y a su vez, si nosotros vemos, bueno, habrá algunos estudiantes que están en este ciclo y que tienen estos problemas, digamos. Entonces, esta idea de pensar en el problema también y de especificarlo tiene que ver con que el diagnóstico también nos debería permitir, tal vez, como definir con más precisión el perfil en el sentido de la magnitud o la profundidad o la intensidad que tiene esa situación problemática, y que puede ser seguramente diferente entre las distintas instituciones. Puede ser diferente en una misma institución en el turno mañana y en el turno tarde, quiero decir. O sea, pero a lo que vamos todo el tiempo es que este trabajo de diagnóstico tendría que ayudarnos a ir construyendo una mirada, insisto, lo más precisa posible. Y por último, también ensayar algunas estrategias de trabajo que permitan dar respuesta a las situaciones identificadas. O sea, decir, bueno, nosotros estamos en el marco de una institución que tiene muchas herramientas, que no siempre las ponemos en marcha a la vez, o de manera coordinada, o con la misma intensidad o demás. En ese sentido, insisto, aprovechar toda la experiencia que hemos transitado, porque la gran pregunta es, bueno, ¿dónde nos quedarán institucionalmente almacenados o capitalizados
todo lo que, aunque no hubiéramos querido, se convirtieron en aprendizajes durante todo este periodo, y que de esos aprendizajes nos sirven para hacer mejor o cosas diferentes o mejor las cosas que estábamos haciendo. Lo que sí tenemos como una idea, aunque sea como imprecisa, que igual no va a ser, digamos, que se han conmovido demasiadas cosas y se han trastocado demasiadas cosas, igual no va a ser. Entonces la intención es, bueno, cómo poder ensayar o cómo proponer en el marco de este trabajo el ensayo de algunas estrategias que por lo menos se acerquen a tratar de resolver o de atender alguna de estas situaciones problemáticas. Una de las preguntas que nos hacíamos hace un rato, decíamos qué mirar. No, decíamos qué mirar y para qué. El para qué, aparentemente, nos hemos quedado con esta idea de que queremos generar insumos para poder planificar mejor algunas estrategias de mejora en el ámbito institucional. Entonces, ¿qué mirar? Si cuando uno piensa en qué mirar, digo, uno puede pensar en muchos aspectos vinculados con la construcción de nuestras instituciones. Y acá, digamos, la propuesta es simplemente una división muy general para decir, bueno, yo no puedo mirar todo, y seguramente tengo la posibilidad de identificar algunas dimensiones que son prioritarias en relación con otras, siempre pensando en dónde se han puesto de manifiesto los problemas. Entonces digo, uno puede pensar en algo, digamos, una dimensión bien genérica que tiene que ver con la gestión institucional, que tiene que ver con cómo se organiza, cómo se ha organizado y se quiere organizar esa institución, el tema de los vínculos, el tema de la comunicación, el tema de la organización del trabajo pedagógico, el tema de la previsión de los recursos. Es toda una dimensión que tiene que ver y que hace al funcionamiento de nuestra institución, y que es muy factible que pueda ser objeto de revisión, de decir, bueno, ¿qué ha pasado con todo eso? ¿Qué cosas son las que necesitamos? ¿Y cómo podemos mejorar algunos de esos procesos, por un lado? Y donde han aparecido fortalezas, como decíamos antes, capacidades que se han puesto en juego y que no reconocíamos antes y que tenemos que potenciar. Por otro lado, digo, uno puede pensar en una dimensión que uno diría, entre comillas, más estrictamente pedagógica, por llamarlo de alguna manera, que tiene que ver con todo lo vinculado con la enseñanza, que tiene que ver con la enseñanza, que tiene que ver con la planificación, en este caso con la planificación didáctica, toda la problemática asociada o la cuestión o los desafíos asociados a la priorización curricular, algo que nos enseñó a los palos, digamos, a las trompadas, que nos enseñó esta época, es todo lo que significa el inflacionismo curricular, digamos, que teóricamente era un proceso que reconocíamos, los docentes en la práctica convivíamos con eso, o sea, ya sabemos que tenemos programas que de acá para abajo nos cubren, y convivíamos con eso, digamos, en cierta armonía. Bueno, todo este proceso que hemos atravesado, o que todavía estamos atravesando, nos hizo ver que no era tan armónico ese funcionamiento, y que eso justamente prendía luces de alarma, la pregunta acerca de, bueno, ¿qué es efectivamente lo prioritario? ¿Cuáles son esos prioritarios? ¿Merece una discusión pedagógica a veces bastante más intensa que la que hemos tenido hasta ahora, discutir cuáles son las cuestiones prioritarias que tienen que estar, cuáles son los no negociables en términos de enseñanza, en las distintas áreas, en los distintos niveles, etcétera, etcétera? Y la priorización curricular, digamos, se constituyó en un capítulo en todo este proceso de trabajo que merece la pena. Motivo por el cual todo lo que tiene que ver, insisto, con la enseñanza, con el desarrollo de propuestas de enseñanza, con todos los procesos y criterios de valoración, evaluación, acreditación, otro tema que estuvo puesto en el primer plano de lo problemático, de lo dilemático, de lo complejo de resolver, digamos, es toda una dimensión que requiere de vuelta, que revisemos lo que hemos hecho, que pensemos en qué cosas son las que podemos mejorar, que debieran ser objeto, y que necesitan que podamos hacer este diagnóstico más activo, intenso, digamos. Y por el otro lado uno podría pensar en una dimensión que es la vinculada con nuestros estudiantes, digamos, la vinculada con las trayectorias, en el sentido de poder identificar, tal vez con más precisión, quiénes son y dónde están nuestros estudiantes. Otro de los aspectos que se puso de manifiesto de modo alarmante era
la variedad de trayectorias irregulares que éramos capaces de contener en un mismo grupo, digamos, y cómo esto aparece como una necesidad de ser atendido, esta idea de las aulas heterogéneas sobre las cuales tanto hemos leído, se nos hizo carne, se nos hizo, digamos, palpable, minuto a minuto, digamos, y no necesariamente siempre tenemos disponible la cantidad de estrategias y de herramientas para atender debidamente a esa heterogeneidad. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con esa idea de quiénes son y dónde están en términos de aprendizaje, el acompañamiento, el seguimiento, la incidencia, obviamente, de la familia en todo eso, en todo ese proceso, también es un aspecto que merece. Entonces, uno puede pensar, digamos, o mejor dicho, uno puede empezar a pensar en estas 3 grandes grupos, por lo menos de aspectos, para elegir por dónde empezar. Todo, sin lugar a dudas, muchísimo, pero decir, bueno, y en esta institución, ¿dónde aparecen los problemas? ¿Dónde me identifico que aparecen mayores desafíos a resolver a partir del 2022? Tal vez es un buen ejercicio poder pensar y empezar a poner la mirada en eso. Les mencionaba antes el tema de la información, decirles que este es un material que van a tener disponible, que la gente de la universidad se los va a hacer llegar, así que no se preocupen por ello. Y básicamente me interesa porque acá van a aparecer algunos enlaces a los que pueden recurrir y demás. Les decía, recursos disponibles, me estoy refiriendo a recursos en materia básicamente en materia de información o en materia de herramientas para trabajar con la información. Insisto, me parece muy importante que podamos pensar o podamos agudizar la mirada acerca de todo lo que hay disponible, y no siempre pensar que tenemos que crear todo de nuevo. Hay mucho material disponible que nos puede ilustrar, que nos puede ayudar a entender la magnitud de las dificultades, que se ha sistematizado y que se ha puesto a disposición en este último tiempo, y vale la pena revisarlo. El primero de los recursos que está planteado aquí, que dice Ibertic, es justamente uno no es la información lo que pone disponible, sino herramientas. Este es un desarrollo que se hizo hace bastante tiempo, no es un desarrollo actual, pero que tiene que ver con propuestas de materiales y de instrumentos para hacer un autodiagnóstico. En ese sentido, estaba pensado para hacer un autodiagnóstico más vinculado a proyectos TIC, a la incorporación de las TIC, pero que en todo caso sirve para mirar, para copiarse también y para usar o adecuar cuestiones vinculadas con herramientas, digamos, qué tipo de herramientas puedo utilizar, en qué tipo de cosas puedo pensar para preguntar, para indagar, para generar información, en la idea de construir un diagnóstico. Estaban pensados en herramientas de autodiagnóstico institucional, específicamente de implementación de proyectos TIC, pero que perfectamente pero que metodológicamente son herramientas de autodiagnóstico, que se pueden utilizar para proyectos TIC o para cualquier otro caso. Entonces ese es como un reservorio, que en este momento está como en proceso de ampliación, pero que en cualquier caso puede servir. Entonces ese es un lugar, digamos, como para chumear y ver si hay algo que puede ser útil en términos de herramientas. El segundo que está planteado aquí, sí ya es un recurso concretamente en materia de información, se llevó a cabo desde el año 2020, Ministerio de Educación de la Nación, lo que se llamó la Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica, que ha tenido varios componentes, que ha indagado, ha hecho indagación con directores, con familias, con estudiantes y demás. No es un planteo, digamos, universal, ha trabajado con alguna muestra de instituciones y demás, pero que en todo caso nos sirve, para hacer este trabajo nos sirven 2 propósitos. Por un lado, tiene información muy interesante sobre las cosas que nos estaban pasando, promediando el año 2020 y a inicios del 2021, o sea, indagando cuestiones bien del momento en relación con el uso de los dispositivos TIC, la necesidad de conectividad, las estrategias de trabajo puestas en marcha, los problemas que identificaban los directores, los problemas que identificaban las familias, o sea, es una radiografía, un intento de construir una película lo más actual posible. Por un lado nos sirve para esto, para
ver que ahí hay mucha información de aspectos que seguramente nuestras instituciones están incidiendo y nos interesa tenerlo por lo menos como marco. Y por el otro lado, también ahí hay una cantidad de instrumentos, porque qué cosas son las que se indagaron, cómo se preguntaron y demás, que muchas veces sirve para ilustrar, para copiarnos, para tenerlo como ejemplo, para inspirar algún tipo de indagación. Entonces esto también es importante porque hay una cantidad de herramientas que nos pueden servir para actualizar incluso el diagnóstico. En otro sentido, digamos, a veces como para explorar algunas cosas, sobre todo cuando pensábamos en estas cuestiones de las trayectorias de los estudiantes, que ahí hay bastante información estadística relevada sobre la trayectoria de los estudiantes, aquí aparece que no se debe ver muy bien, me imaginaba, pero cuando lo tengan más cerquita van a poder ver mejor, ahí están los enlaces a distintos lugares en donde se puede encontrar información estadística organizada y ordenada de diferente modo, ya no del estilo los anuarios estadísticos, que si alguna vez los vieron, no puede haber cosa más aburrida que esa. Digamos, acá está, digamos, ya con más herramientas, digamos, que facilitan, digamos, la consulta de aspectos que a nosotros nos interesa revisar. Uno de los lugares es justamente el Observatorio de la Educación que tiene la UNIPE, la Universidad Pedagógica, digamos, ahí hay mucha información que nos permite, digamos, mirar en plazos relativamente largos, digamos, cómo se han comportado cierta información. Está, digamos, una herramienta que ha puesto a disposición el Ministerio de Educación, donde se ha sistematizado buena parte de la información de continuidad pedagógica, la información estadística que regularmente se toma en las escuelas, y otra información, otros relevamientos que se han hecho a propósito ahora del último periodo. Entonces ahí aparece una cantidad, también tenemos todo lo que tiene que ver con las evaluaciones aprender, las evaluaciones. Entonces ahí hay una cantidad de recursos en materia de información que sirven para ir mirándolos. Algunas de esas informaciones, hay algunas más específicas sobre provincia de Buenos Aires, digamos, podemos seguir ampliando. Algunas de esas informaciones a veces son un poco más generales, no llegan a ser información institucional. Alguna información sí puede llegar a ser institucional. Entonces hay que poder mirar esa información porque ilustra determinados problemas. Y sobre todo sirven de marco para poder pensar, bueno, ¿qué pasa en términos generales? En mi escuela yo identifico que esto es un problema, ¿y qué pasa en un ámbito más grande? En el distrito, ¿qué pasa en el conjunto de la provincia? Digamos. Pero por otro lado, hay otros recursos que, sin lugar a dudas, son mucho menos utilizados. Nosotros en las escuelas tenemos una cantidad enorme de información que la consideramos administrativa porque la registramos con ese propósito. Pero que cuando pensamos en un diagnóstico institucional, esa información nos resulta muy útil y no necesitamos volver a construirla. Está construida. La construimos porque hay una planilla 1, 2, 5, 14, 18, que alguien nos pidió, que tenemos un registro, no importa. Digamos, era con otros propósitos, pero podemos utilizarla, debemos utilizarla, es un recurso muy valioso. De la misma manera, hay información que es recolectada, o no necesariamente siempre es recolectada, información que nosotros denominamos como más casuística, información que se genera, digamos, en el marco de los procesos de interacción al interior de la escuela y que no necesariamente son registradas. Yo siempre me acuerdo, cuando recién me había recibido y estaba haciendo algunos primeros trabajos vinculados justamente con evaluación institucional, y a mí me resultaban absolutamente maravilloso todo lo que sucedía cuando en ese momento se producían las reuniones de todo el equipo docente, las reuniones de personal. Eran maravillosos los problemas que se traían, o sea, lo que se identificaba ahí como problema, las discusiones que... Y me resultaban absolutamente frustrantes el tipo de registro que se hacían, que era más parecido a un acta policial, que decía, empezó a tal hora, estaban presentes tales, el orden del día era 3 palabras, se terminó la reunión a las 19:48. Y yo decía, ¿dónde quedó toda la discusión? Discusión curricular, discusión pedagógica, discusión de política institucional, discusión de cómo armar el proyecto institucional el año que viene, discusión sobre cuestiones de inclusión, todo. ¿Dónde había quedado? En el espíritu de la gente, en los que habían participado, en la memoria de los que estaban presentes,
Y cuando se acordaban, y cuando se olvidaban, se olvidaban. Yo digo, ¿por qué no registramos esas cosas? Ahí había mucho de la vida institucional. Típicamente, información casuística que no registramos. Quiero decir, tener presente que nuestras escuelas son la base del sistema en la cual se genera la información sobre lo que sucede. Y que tal vez lo que necesitamos es registrarla más sistemáticamente, pensarla básicamente como insumos para enriquecer esa mirada diagnóstica. Y no necesariamente pensar en que no tenemos información y tenemos que empezar de cero. Entonces por ahí la apelación es decir, tenemos muchos recursos disponibles, tal vez pensemos en analizarla de modo distinto, en agregarle valor a esa información que está y que estaba registrada o pensada en otro registro, literalmente. Pensando en un proceso de trabajo posible, así muy, muy simplificadamente, decíamos, entonces identificamos esta información que tenemos disponible respecto de algún tema concreto, o sea, lo primero que hicimos fue decidir sobre qué dimensiones queríamos trabajar y ordenarla y analizarla. Sistematizar, decíamos que era lo que hemos realizado, y concentrar la mirada en aquellos aspectos que son centrales, o sea, todo el tiempo estamos teniendo que elegir, decir, yo elijo prioritariamente estar trabajando en esto. ¿Por qué? Porque este es un problema que lo considero sustantivo, porque este es un problema cuyo abordaje me va a permitir abordar otras cuestiones en la institución. Ese es el ejercicio que todo el tiempo estamos tratando de generar. Insistía yo en valorar lo realizado, identificar cuáles son las áreas de mejora, esta cuestión de las fortalezas y lo que se presenta como un desafío, y, digamos, sobre todo pensando con vistas a futuro, y pensar en que estos son los insumos de nuestra planificación 2022, por ponerle alguna temporalidad, digamos. Si nosotros iniciáramos ese proceso de trabajo ahora, o muy a principios de este año, el mejor resultado que podríamos obtener de un proceso de diagnóstico es ir construyendo esta base de acuerdos comunes al interior de la institución que nos sirvan para poder pensar algunas cuestiones de esta escuela que necesitamos y que queden plasmadas en esta planificación 2022. Una propuesta que yo ahora paso bastante rápido porque, digamos, es interesante que lo tengan como elemento, digamos, es una propuesta de cómo ordenar la información, digamos, cómo ordenar la información, básicamente, por eso mi interés es que lo puedan tener como disponible. Uno puede pensar en cada una de esas trayectorias, les decía, uno puede identificar cuáles son los temas que están incluidos en estas dimensiones, insisto, puede pensar en cuál es la información disponible, de dónde sacamos esa información, qué es lo que decimos en relación con esa información, qué tenemos para decir, qué notas. Entonces, donde siempre lo importante aparece en seleccionar y analizar la información, de modo de poder caracterizar de la mejor manera posible las situaciones problemáticas. Siempre acordémonos que estamos partiendo de esta idea, lo que queremos identificar es cuáles son estas situaciones problemáticas y cómo podemos pensar en generar alguna alternativa de mejora en relación con esto. El otro elemento, digamos, si vamos pensando en sistematizar, digamos, lo que hemos realizado, uno dice, bueno, por un lado, qué información tenemos disponible, por otro lado, decíamos, sistematizar lo que hemos realizado, de la misma manera. Parados en alguna dimensión, empezamos a identificar cuáles son los temas prioritarios, cuáles son las acciones que realizamos, cuáles son acciones que están en desarrollo, cuáles identificamos como pendientes, o sea, así parece como muy obvio. Sin embargo, puestos a trabajar, no es tan obvio como construimos respuestas a estas preguntas. Y justamente la clave, como les planteo yo siempre, es tratar de ser lo más concreto y simple que sea posible en cada uno de los aspectos, o sea, no llenarnos de palabras. Yo siempre advierto esto porque nosotros somos mandados a hacer para llenarnos de palabras. Vieron que cada vez que vamos a redactar un objetivo es grandilocuente, tiene que ver con aspiraciones así de transformación universal. Digo, por ahí podemos hacer el ejercicio, ser como más concreto, o sea, y ahora, a 3 meses podemos hacer esto, concretamente. Nuestro problema es esto. A veces decir, bueno, insisto, yo que trabajo bastante en evaluación, digo, a veces el problema es, mira, en esta institución tengo 4 profesores de matemáticas.
lo que cada uno de esos profesores, lo que estos profesores de matemáticas consideran como importante para definir si un alumno ha aprendido o no ha aprendido, son cosas distintas. Y miren qué acuerdo básico. A ver, 4 profesores de matemáticas discuten, se rompen los cuernos, pero entre ellos, y acuerdan que hay 4 cosas, en términos de contenidos y de habilidades, que son las imprescindibles para decir, bueno, esos acuerdos así de sencillos, muchas veces no los tenemos construidos institucionalmente. Y a partir de ahí empezamos a generar, digamos, como distorsiones. Si yo pienso en términos de diagnóstico, estoy en la dimensión esta más vinculada con la enseñanza. Una de las cosas interesantes para planificar es priorización curricular, alineemos evaluación con enseñanza o enseñanza con evaluación. A ver, profesores de matemáticas, profesores de ciencias sociales, profesores, pongámonos de acuerdo en todo, pongámonos de acuerdo en 4 cosas, básicamente. Seguramente vamos a facilitar el trabajo en alguna línea y abrirá eso la posibilidad. Esas discusiones son las más interesantes. Insisto, y no tienen nombres muy grandilocuentes, no estamos haciendo una revolución pedagógica, no estamos tratando de generar acuerdos básicos en relación con el corazón de nuestra actividad, que tiene que ver con enseñar y generar las mejores posibilidades o condiciones para que nuestros estudiantes efectivamente aprendan, digamos, es algo aparentemente muy sencillo y a la vez muy complicado. Entonces, en ese sentido, digamos, lo que les planteo es una serie de herramientas que nos permita, digamos, seguir estos pasos, que en definitiva todas estas matrices son bastante parecidas y tienen que ver con ordenar. Yo les propongo, digamos, hacer el ejercicio, porque cuando uno hace este ejercicio empieza a encontrar los agujeritos en blanco que tiene, digamos, estas cosas que parecen como tan obvias, y decir, a ver, nosotros habíamos identificado que esta era una línea de trabajo. ¿Hicimos esto? Sí. ¿Estamos haciendo esto? Sí. ¿Tenemos pendiente esto? No. Parece un esquema muy elemental, y sin embargo, cuando intentamos construir o rellenar esos cuadraditos, nos damos cuenta que no era tan claro hacia dónde íbamos, tan claro qué es lo que hicimos, o qué es lo que nos queda pendiente, digamos, no hay una identificación. Y a veces este ejercicio, justamente, yo tenía un profesor que decía, en procesos de evaluación o de autoevaluación institucional, básicamente pensando en el proceso de autoevaluación institucional, dice, es mucho más interesante y denso, si se quiere, el aprendizaje que produce el proceso que los mismos resultados. Dice, este es un proceso de evaluación en la que los resultados realmente están como en segundo plano, porque la idea es todo lo que se aprende en términos de volver la mirada sobre lo que uno hace, digamos, una mirada, uno podría decir metacognitiva, si lo planteara en términos de aprendizaje, una mirada sobre lo que se hace para poder reflexionar y accionar en relación con eso. Dice, eso es mucho más interesante que el resultado, porque el resultado como tal me va a decir, bueno, mira, la comunicación no anda muy bien, los profesores de matemáticas no sé qué, pero en realidad el proceso de trabajo a partir del cual se generó toda esta discusión, en realidad ya puso sobre la mesa una cantidad de elementos y de habilidades y de información sobre las cuales se puede trabajar y que sin lugar a dudas generan mejores condiciones para que se produzcan las mejoras, las planificaciones, los acuerdos, los espacios de trabajo compartidos, etcétera, etcétera. Como ejemplo, simplemente, digamos, para dinamizar, por ejemplo, yo es algo que utilizo bastante, para dinamizar la mirada sobre lo realizado, miren este tipo de ejercicios, también, ¿no? Este tipo de ejercicios colectivos que a veces sirven para organizar, decir, bueno, lo que nos aparece como lo mejor, lo que nos aparece como lo destacable, como lo mejorable, cuáles son las preguntas, cuáles son las ideas, esta idea de estar trabajando siempre sobre una idea relativamente positiva. No tenemos acá lo bueno, tenemos lo malo. Estamos en un proceso de trabajo que siempre aspira a la mejora. Por lo tanto, nosotros podemos identificar esto, las fortalezas y aquellas cuestiones que nos aparecen como desafíos en términos de lo mejorable. Para esto tenemos algunas ideas o no. Para esto tenemos algunas preguntas, seguramente muchas más preguntas que respuestas. Digo, pero contribuyen estas herramientas, no es que
sean ninguna genialidad, como se darán cuenta, pero contribuyen, digamos, como a organizar una mirada con sentido constructivo, pero que todo el tiempo está tratando de ser lo más concreta posible. O sea, hablemos de las cosas concretas. Nuestras dificultades tienen que tener, digamos, como dimensión, tienen que tener un perfil más o menos concreto, porque eso es la primera condición de posibilidad para poder intervenir. Si nosotros, insisto, no es una cuestión de vocabulario, si nosotros formulamos los problemas así de manera general, es muy factible que no encontremos modos de accionar en esa generalidad, como yo les decía antes. Vamos a mejorar la calidad, todos, digamos. O sea, cambiamos la bombita del baño y estamos mejorando la de luz del baño, cambiamos en algún sentido la calidad, porque estamos más ¿no? Cambiamos las sillas y estamos más confortables ahora. Eso tiene una relación tal vez bastante más indirecta que otras acciones en relación con lo pedagógico, por decir algo, ¿no? Entonces, la apelación es todo el tiempo tratemos de hacer como lo más preciso posible. Y en ese sentido, me resulta como bien interesante un ejercicio que siempre propone Rebecca Nijovic, que lo plantea más en el marco de la evaluación de los aprendizajes, pero que a mí en estas circunstancias me ha resultado muy interesante justamente para tratar de accionar esta actividad así como de reflexión colectiva, que es empezar a pensar en esto. La herramienta lo llama SER, justamente porque hace uso de las iniciales de cada uno de los iniciales, y dice, bueno, preguntarnos qué cosas son las que respecto de un tema, nos planteamos seguir haciendo, qué cosas no hemos hecho y nos podemos plantear empezar a hacer, y qué cosas nos planteamos revisar. Entonces, esta idea de poder también, como en el ejemplo anterior, organizar entre algunas cosas que venimos haciendo, queremos que continúen en esa dirección. Las ensayamos, las probamos, nos va bien. Hay algunas cosas que nos imaginamos que podrían ser, pero todavía no las hemos hecho, que tal vez podamos identificar aquellas cosas que queremos empezar a hacer. Lo digo así en términos generales, insisto. Piensen en el acuerdo entre los profesores de matemática u otros aspectos. ¿Y cuáles son aquellas cosas que estamos haciendo y que reconocemos que merecen ser revisadas? Porque pueden ser mejoradas, porque pueden ser reorientadas. Entonces, quiero decir, son ejercicios muy sencillos, son herramientas muy sencillas, pero que disparan, bien conducidas, digamos, que disparan, a mi criterio, una reflexión colectiva que puede ir como creciendo y orientando, digamos, en parte la riqueza. Entonces, por un lado, estas herramientas que nos ordenan estos pasitos que planteábamos recién, sistematizar, revisar lo realizado, pensar y demás, y por el otro lado, estos ejemplos, digamos, de estrategias muy sencillas que provocan, o que tienen la intención de provocar, esta reflexión más ordenada, pero sobre cuestiones, digamos, que disparan ideas, preguntas, digamos, para que las cosas se vayan como aclarando, ¿no? Y construyendo, digamos, un pensamiento, básicamente una reflexión colectiva. Siempre con la idea de que nadie tiene certezas en relación con esto, y que la propuesta, justamente la propuesta de un autodiagnóstico es, pongámonos a revisar con el propósito de identificar en qué aspectos nosotros podemos intervenir para mejorar algo del funcionamiento de nuestra institución, a alguna de estas dimensiones. Y en síntesis, digamos, acá de vuelta, pero me ha quedado bien chiquitito, en síntesis, digamos, hacia dónde vamos, esta idea de la escuela que necesitamos. Yo ahí les puse una cita de Elliot Eisner del 2002, justamente así se llama un libro que escribió él. Él en realidad, obviamente, no estaba atendiendo en ese momento a los problemas sobre los cuales nosotros transitamos, más que nada estaba apelando, digamos, a la idea de una escuela que no estuviera tan centrada en lo que él reconocía como el pensamiento racional exclusivamente, y que pensara en que había otras dimensiones de la actividad humana que tenían que estar, básicamente las artes, que tenían que estar integradas al quehacer dentro de la escuela, y que no tenía que existir, digamos, como esta división que no nos había llevado por buen camino. A mí lo que me resultó interesante es que en otro contexto, con otra cabeza y con otros problemas, y hoy nos volvemos a hacer la misma pregunta de cómo hacemos para construir la escuela que necesitamos, o qué características tiene esta escuela que necesitamos. Acá simplemente, no es que sean unos rasgos ni nada por el estilo, pero sí tienen que ver con focos posibles que nosotros hemos recorrido seguramente más intensamente en este último periodo, que tiene que ver, bueno, justamente con el tema de
el aprendizaje, tener metas claras, esta idea de la priorización curricular, esta idea de la progresión del aprendizaje. En el aprendizaje nos apareció como un emergente, decir, bueno, no estaba tan claro, digamos. Cuando queremos identificar dónde están nuestros estudiantes en términos de aprendizaje, no nos resulta tan claro el mapa de dónde tendrían que estar, dónde están y qué hacer con eso. Entonces, esta es una cosa que por ahí necesitamos. Esta idea, decíamos, de alineación entre el currículo, la enseñanza, la evaluación, tres cosas que debieran estar bastante más conjuntadas de las que están, digamos, ¿no? Teóricamente debieran estar alineadas y en la práctica hemos visto que corren por carriles a veces bastante divergentes, con lo cual eso también necesita nuestra escuela que revisemos, o necesitamos una escuela que revise eso y que trabaje sobre eso. La idea de los regímenes académicos, hace bastante tiempo que venimos trabajando, digamos, y si hay experiencias sobre modelos diferentes de regímenes académicos, hoy toda la situación por la que hemos atravesado puso patas para arriba, digamos, todo lo que tiene que ver, y la idea de la flexibilidad, de recorridos diferentes, de regímenes académicos alternativos, digamos, comienza a tener como más cuerpo. De hecho, algunas instituciones que estaban en el marco de algunos de estos procesos de modificación del régimen académico sobrellevaron mejor, sobre todo la primera etapa de la pandemia, porque tenían otras herramientas para poder pensar, digamos, cómo hacer estos recorridos. Todo lo que tiene que ver con las estrategias de andamiaje y acompañamiento a las trayectorias de los estudiantes, bueno, es como obvio que nuestra escuela necesita tener eso muy como en primer plano. Lo que mencionábamos en términos de acuerdos institucionales, creíamos que estábamos más de acuerdo en algunas cosas que lo que estábamos, o que teníamos un entendimiento común en relación con varias cuestiones vinculadas con lo pedagógico, más de lo que teníamos efectivamente, y esta idea de ejercicios de planificación, y digo, no es la gran planificación, es por ahí la microplanificación en el ámbito institucional que necesitamos tener, pensando en información, pensando en poner en marcha, poner en acto, digamos, todo el conocimiento que tenemos desde el punto de vista pedagógico y poder hacer, digamos, como más rica esa planificación. Y en síntesis, para mí, pensar que nuestro mayor desafío en el ámbito pedagógico es enseñar y cuidar, ¿no? No perder de vista que el horizonte al que debemos apuntar, así como en términos generales, siempre va a tener que ver con garantizar el derecho a la educación de todos y todas nuestros niños, niñas y adolescentes. Y que, a mi criterio, estos deben ser como los ejes a partir de los cuales debemos pensar esta escuela que necesitamos. Y donde la evaluación, me tenía que dar el gusto de poner un renglón en la evaluación, a eso me dedico, digo que la evaluación creo que tiene que ser un espacio, podemos pensarlo en términos de la evaluación de aprendizaje, podemos pensarlo en términos de esta propuesta de diagnóstico, tiene que ser un espacio que, digamos, aporta siempre a la mejora, en el sentido de acompañar y cuidar las trayectorias de los estudiantes, que es en definitiva lo que nos interesa. Y para eso creo que todo este tiempo, uno de los aprendizajes que nos ha generado es, a mi criterio, poner de manifiesto que necesitamos mucha más creatividad puesta sobre la mesa, mucha más flexibilidad en términos de pensamientos, digamos, y de acciones, y muchísima más empatía, digamos, posiblemente. Entonces, a mi criterio, estas son cualidades que debemos desarrollar tanto individual como institucionalmente. Muchísimas gracias.